Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 17. Ash atrapa a un Pokémon, parte 2. Hola lectores, aquí estamos con otro capítulo. Sé que es un día antes de lo que suelo publicar, pero tengo planes con mi familia mañana, así que probablemente no tendré tiempo de publicarlo cuando suelo hacerlo, y realmente quería publicar este capítulo esta semana. La verdad es que no tengo mucho que decir hoy, así que vayamos directo al resultado del último tema de votación. Me sorprende bastante decir que, por una mayoría aplastante, el ganador fue Poliwag. Sinceramente, pensé que, como ya tenemos a Gyarados en el equipo y más adelante tendremos a Lapras, y posiblemente incluso a Vaporeon y Omanite, la gente no elegiría a un Pokémon de tipo agua. De hecho, pensé que la gente elegiría a Venonat, pero puedo trabajar con un Poliwag. Además, si votan por evolucionarlo cuando llegue el momento, un Poliwrath sería un buen Pokémon de tipo lucha, del cual el equipo actualmente no tiene ninguno. En fin, quiero darles muchísimas gracias por el continuo apoyo que siguen mostrando a esta historia. De verdad lo aprecio, así que gracias a todos los que la han revisado, seguido y marcado como favorita. Sigan así. Por último, recuerda que los Pokémon no me pertenecen, solo mis OK. Espero que disfrutes este capítulo. Ash atrapa a un Pokémon, parte 2. Ash, Nolan y todos los demás observaban atentamente cómo la Pokébola lanzada por el chico de cabello negro se balanceaba por los aires describiendo un gran arco, antes de finalmente iniciar su descenso a la Tierra. El objeto esférico era el único foco de atención, y cada uno lo observaba con una emoción distinta en el rostro. Ash, por razones obvias, era el más emocionado del grupo, con una enorme sonrisa en su rostro, expectante. A su lado estaba Nolan, quien también sonreía, aunque con más curiosidad por su mejor amigo. Pikachu y Meowth observaban el dispositivo de captura con interés, entusiasmados ante la perspectiva de hacer un nuevo amigo. Sin embargo, era innegable la postura protectora que Meowth había adoptado, parándose justo frente a su querido compañero, por si acaso su nuevo conocido no estaba muy contento con la captura y decidía atacar. El hecho de que estuviera emocionada por hacer un nuevo amigo no significaba que fuera a perder el control. No cuando se trataba de la seguridad de su humano. Era demasiado importante para ella como para permitirlo. Misty era la única miembro del grupo que observaba la escena con cierta negatividad. En el momento en que la esfera se separó de los dedos de Ash, la joven lanzó un grito de terror y corrió por el claro tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Ahora, se escondía nerviosamente detrás de un árbol, mirando con miedo, mientras intentaba, sin éxito, no temblar. Todos, con los ojos muy abiertos, observaron cómo la Pokébola finalmente caía al suelo y se abría de golpe. Una luz escarlata brotó de la pequeña cápsula, bañando los árboles circundantes con un ominoso resplandor rojo y proyectando sombras carmesí, antes de finalmente fusionarse en la forma familiar del nuevo Caterpie de Ash. La pequeña criatura verde los miró a todos con asombro. Ash, luciendo un poco molesto por el hecho de que Misty estaba tratando de esconderse de su nuevo compañero de equipo, miró por encima del hombro a la chica que lloriqueaba mientras caminaba por el claro hacia su nuevo Pokémon. No hay nada que temer, sacudió la cabeza con exasperación. Nolan no pudo evitar fruncir el ceño ante la forma en que Ash ignoraba la auténtica fobia de Misty. Aunque comprendía perfectamente la emoción de su mejor amigo por los últimos acontecimientos, no podía estar de acuerdo con ignorar por completo los sentimientos de un amigo de esa manera. Sobre todo después de la comprensión que Misty había mostrado tras los problemas que le habían causado. Quizás necesitaba hablarle con su amigo al respecto más tarde. Si iban a viajar juntos en el futuro próximo, tenían que resolver esto. Pero por ahora, eso tendría que esperar. Ash ya había centrado toda su atención en Caterpie y estaba a punto de presentarse. Eso era lo más importante en ese momento. El chico de cabello negro se agachó para estar más cerca de Caterpie. Hola Caterpie, dijo Ash en un tono sorprendentemente suave considerando su habitual forma ruidosa, mi nombre es Ash Ketchum, y de ahora en adelante, seré tu entrenador. Caterpie inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Ash con un brillo curioso en sus grandes ojos. Cater, cantó suavemente el Pokémon tipo bicho. ¿Entiendes lo que quiero decir? Preguntó Ash, intentando recordar cómo Nolan había abordado esto con Welkin, ya que les había ido tan bien. Cuando te atrapé en la Pokébola, me hice responsable de ti. De ahora en adelante viajarás con nosotros. ¿Te parece bien? Te lo prometo, mis amigos y yo somos muy confiables. Caterpie dudó por un momento, antes de empujar con cautela la mano de Ash con su gran antena roja.
Observando la escena desde lejos, Nolan comprendió de inmediato qué hacía Caterpie. El pequeño Pokémon de tipo bicho usaba su antena para percibir a Ash, de forma similar a como Meadow había usado el olor de Nolan para determinar su fiabilidad en el laboratorio del profesor. Era fascinante observarlo. Tras un largo rato, Ash pareció pasar la inspección de Caterpie. La pequeña criatura verde retiró la antena y emitió unos alegres gorjeos. Ash exhaló profundamente, dejando escapar un suspiro que no era consciente de haber estado conteniendo. Sin duda, se sintió aliviado de que Caterpie pareciera simpatizar con él mucho más rápido que Pikachu al principio. No quería que se repitiera esa situación pronto. Oh, Caterpie, me alegro tanto de que no estés enfadada conmigo por haberte capturado, sonrió Ash, y Caterpie volvió a gorjear alegremente. Estoy segura de que pronto seremos mejores amigas, y te lo prometo, Caterpie, seré la mejor entrenadora que pueda ser. Sintiendo la genuina sinceridad del humano, Caterpie no pudo evitar devolverle una cálida sonrisa. Aquí, dijo el entrenador Pokémon de cabello azabache, bajando su brazo frente a Caterpie, súbete a mi hombro y luego te presentaré a todos los demás. Caterpie, el pequeño Pokémon de tipo bicho, asintió de nuevo, siguiendo la sugerencia de su nuevo entrenador mientras trepaba lentamente por su brazo, antes de usar con cuidado las ventosas de sus patas para fijarse en el hombro de Ash. Sonriendo, Ash se levantó lentamente, procurando no empujar demasiado a su nuevo amigo, antes de volver hacia los demás. Fue recibido por un público de sonrisas orgullosas. Caterpie, este es mi mejor amigo, Nolan Locke, presentó Ash, señalando al chico rubio, quien les devolvió una cálida sonrisa. Él y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, así que viajamos juntos. Tú también viajarás con él ahora. Es un placer conocerte, Caterpie, dijo Nolan amablemente al pequeño Pokémon verde, antes de extender lentamente su mano y dejarla colgando en el aire justo frente a la antena de Caterpie. Comprendiendo la reverencia del humano, Caterpie asintió y frotó su antena contra los dedos de Nolan, tal como había hecho con los de Ash momentos antes. Afortunadamente, Nolan también pareció pasar la prueba. Pastel. Pastel. Caterpie. Caterpie dio amigablemente. Nolan no pudo evitar sonreír ampliamente ante la entusiasta reacción de la pequeña criatura. El chico de cabello dorado siempre había disfrutado entablar amistad con Pokémon, sin importar si los iba a entrenar o no. Se alegró de ser recibido con entusiasmo por el nuevo compañero de equipo de su mejor amigo. Oh, a mí también me gustas mucho, arrulló Nolan cálidamente, frotando suavemente la cabeza de Caterpie, para deleite de dicha criatura. Ash sonrió felizmente, contento de que Caterpie ya se estuviera adaptando bien a su grupo, antes de continuar haciendo sus presentaciones. Nolan también tiene algunos Pokémon, le explicó Ash a Caterpie, quien lo escuchaba absorto. Ahora mismo tiene a Welkin, un Pidgey que está en su Pokébola, pero seguro que lo conocerás más adelante, y también tiene a Meadow. Es una Bulbasaur muy amable, y además es el Pokémon compañero de Nolan. Saluda. Caterpie, desde su posición en el hombro de Ash, miró a la Bulbasaur, quien inclinó la cabeza cortésmente. Los dos humanos estaban un poco confundidos por su falta de reacción, pero por la postura protectora que había adoptado frente a Nolan, Caterpie lo comprendió a la perfección. No te metas con él y nos llevaremos bien. Caterpie asintió, indicando que comprendía, y por fin una sonrisa sincera eclipsó el rostro de Pradera. Extendió una de sus lianas hacia Caterpie, deslizándola suavemente por el cuerpo del Pokémon de tipo bicho. En respuesta, Caterpie la acarició con cariño a modo de saludo. Los dos humanos no pudieron evitar sonreír ante la demostración. Parece que esos dos se llevarán bien, dijo Nolan alegremente. Por suerte, asintió Ash aliviado, antes de volver a la tarea, dirigiéndose de nuevo a Caterpie. Bien, ese es el equipo de Nolan. En nuestro equipo estamos tú y yo, pero también Pikachu. Es mi compañero Pokémon, así que espero que ustedes dos también se hagan buenos amigos. Pika. Gritó Pikachu con entusiasmo, saltando del suelo y aterrizando hábilmente en el hombro desocupado de Ash. La criatura amarilla extendió una patita y le dio una palmadita en la cara al Pokémon de tipo bicho a modo de saludo. Caterpie le devolvió el abrazo, y ambos Pokémon sonrieron alegremente. Bueno, parece que pronto serán mejores amigos. Gritó Ash emocionado, y sus dos Pokémon sonrieron aún más y asintieron. En fin, por último, Caterpie es Misty. Acaba de unirse a nuestro grupito, pero ya se ha convertido en una buena amiga. Es especialista en Pokémon de tipo agua. Caterpie asintió, entendiendo, antes de observar con curiosidad el claro donde se encontraban.
Al no encontrar rastro de un tercer humano, Caterpie inclinó la cabeza hacia Ash, confundido. Caterpie frunció el ceño, completamente desconcertado. Oh, sí, se está escondiendo por alguna razón, murmuró Ash en voz baja, un poco molesto porque Misty no había venido a conocer a su nuevo amigo Pokémon. Allí está. No, Ash, espera. Exclamó Nolan, intentando detener lo inevitable, o al menos prepararlos mejor a todos para ello. Pero ya era demasiado tarde, y el daño ya estaba hecho. Ash, sin captar las palabras de su mejor amigo a tiempo para detenerse, levantó el brazo y señaló con el dedo el lugar donde Misty estaba medio escondida. Naturalmente, Caterpie miró en esa dirección, con sus grandes ojos obsidiana recorriendo la zona, antes de posarse finalmente en el lugar donde Misty intentaba esconderse, gimiendo en silencio. La chica aterrorizada y el curioso Pokémon de tipo bicho se miraron fijamente, el efecto fue instantáneo. Cater. Ash, Nolan, Meadow y Pikachu quedaron atónitos al ver cómo el comportamiento de Caterpie cambió en un instante. Agitando cada una de sus patitas amarillas, Caterpie emitió un sonido más parecido a un grito de guerra que al gorjeo amistoso al que se habían acostumbrado. Y lo que sucedió a continuación los dejó atónitos, pues sin previo aviso, Caterpie se abalanzó por los aires, aterrizó en el suelo a los pies de Ash y cruzó el claro en línea recta. Oye Caterpie. ¿Qué pasa? Gritó Ash preocupado al Pokémon de tipo bicho que se escabullía. Vuelve. Sin embargo, sus palabras tuvieron poco efecto en su nuevo Pokémon. O bien Caterpie se parecía un poco a Pikachu y era selectivo al seguir las instrucciones del chico de pelo azabache, o bien estaba demasiado emocionado con la presencia de Misty como para oírlo. Sea como sea, la exclamación de Ash no detuvo a Caterpie mientras cruzaba el claro a una velocidad impresionante. En cuestión de nanosegundos, Caterpie estaba al lado de Misty, como pronto descubriría todo el mundo. ¡Ah! Un grito de terror puro y puro resonó por todo el bosque con tanta fuerza que Nolan se vio obligado a taparse los oídos con las manos, pues de lo contrario corría el riesgo de que le reventaran el tímpano. Una vez que el grito de horror, francamente aterrador, cesó, el chico de cabello dorado bajó las manos con cautela y miró hacia donde Misty se había escondido para ver qué sucedía. No pudo evitar hacer una mueca al comprender lo que veía. Su piel, blanca como una sábana, todo su cuerpo rígido por el pánico, sus huesos crujiendo con fuerza, era Misty, prácticamente vibrando de miedo mientras Caterpie acariciaba con cariño la piel expuesta de la parte inferior de la pierna de la aterrorizada chica. El Pokémon verde tenía una mirada amorosa en los ojos, completamente ajeno al temblor de la humana bajo su tacto. Aunque la muestra de afecto del Pokémon normalmente sería una imagen conmovedora, Nolan no pudo evitar hacer una mueca. No había forma de que esta situación terminara bien. Hola Misty, dijo Ash mientras se acercaba para unirse a ellos, con una sonrisa en el rostro, ya que una vez más no percibió la intensidad del alboroto de la chica. Le gustas mucho a Caterpie. ¿No es adorable? Ante esas palabras, Nolan gimió y se pasó la mano por la cara, sintiéndose repentinamente exhausto. Sabía que Ash solo iba a empeorar la situación hasta que finalmente todo se descontrolara. Honestamente, era como si el chico de cabello negro ni siquiera pudiera ver el estado en el que se encontraba Misty. Nolan de verdad quería al otro chico como a un hermano, pero Ash era exasperantemente torpe cuando quería. El chico de cabello dorado abrió la boca en un intento de intervenir, pero lamentablemente la oportunidad de pronunciar una sola palabra se perdió antes de que la tuviera. Misty, incapaz de soportar el horror mental de que un Pokémon de tipo bicho la tocara, simplemente no lo soportó más y se desplomó de rodillas en el suelo. La pobre chica estuvo a punto de arrancarse el pelo, tan grande era su angustia. «Alejen este asqueroso bicho de mí», exigió la niña asustada a todo pulmón, mirando a Caterpie con repulsión mientras el pequeño Pokémon verde se apartaba de su pierna con curioso desconcierto. «¿Pastel?». Caterpie miró a Misty con ojos perplejos, sin entender por qué la humana temblaba de miedo. Misty gimió de nuevo cuando hizo contacto visual con el pequeño Pokémon verde, y se apartó un poco, tratando de poner algo de distancia entre los dos. Por favor, no te acerques más. Logró jadear Misty, retrocediendo un poco más rápido hasta que su espalda rozó el tronco de un árbol cercano. Ash observaba todo el espectáculo con una irritación apenas disimulada. Se puso las manos en las caderas mientras fruncía el ceño al ver la figura temblorosa de Misty, con una mirada de absoluta desaprobación ardiendo en sus ojos rojizos. ¿Qué?, exclamó el chico de cabello azabache entre dientes, ofendido por su nuevo Pokémon. ¿Crees que Caterpie es repugnante?
El pobre Caterpie aún no se había dado cuenta de que esa era la causa del pánico y el miedo de Misty. Sin embargo, al escuchar las palabras de Ash, todo encajó, y el pequeño Pokémon verde pareció desconsolado. Caterpie bajó la cabeza de inmediato, avergonzado y disgustado consigo mismo, sintiéndose repentinamente sucio. Los demás notaron el cambio de actitud del Pokémon, y mientras Ash parecía muy enfadado y Nolan, bastante compasivo, Pikachu y Meadow estaban mucho más concentrados en animar a su nuevo amigo. Los dos Pokémon corrieron inmediatamente al lado del Pokémon de tipo bicho. Pikachu le ofreció a Caterpie una sonrisa comprensiva mientras palmeaba suavemente la espalda de la criatura verde más baja. Bulbasaur parado extendió una de sus lianas y la frotó suavemente en círculos sobre la cabeza de Caterpie. El Pokémon de tipo bicho pareció apreciar sus esfuerzos. Cater le dio a Pikachu y a Meadow una sonrisa forzada, pero claramente todavía estaba profundamente herido y oprimido por el duro rechazo de Misty. Un rechazo que la niña, sin saberlo, estaba a punto de magnificar 10 veces. Lo sé. Dijo Misty con voz de alegría forzada, acercándose con cautela sobre sus rodillas hasta estar lo suficientemente cerca como para abrazar a Pikachu y Meadow, abrazándolos con fuerza para consolarlos. Ustedes pueden ser amigos de ese bicho raro, y yo seré amiga de Meadow y Pikachu. De nuevo, Nolan no pudo evitar estremecerse al ver que la situación en la que se encontraban parecía empeorar. Caterpie observaba a Misty abrazar al otro Pokémon con evidente alegría, mientras que a Caterpie se le llenaban los ojos de lágrimas ante la injusticia. Nolan sabía que Misty no intentaba ser cruel a propósito, pero tenía que admitir que sus acciones eran algo frías. Ash, por otro lado, no era tan comprensivo y la fulminó con la mirada, furioso. ¡Ay, qué injusto, Misty! Ash frunció el ceño en nombre de su nuevo Pokémon, quien seguía visiblemente molesto. Mostrar descaradamente favoritismo hacia Pikachu y Pradera. No es, ¿eh? Ash se interrumpió al darse cuenta de que Misty no le hacía ni caso, ni Pikachu ni Pradera, quienes disfrutaban de todo el cariño que Misty les prodigaba. Frunciendo el ceño ante la muestra, Ash apretó la mandíbula y los puños, molesto. Pikachu, Prado, dijo el chico de cabello azabache entre dientes, sin gustarle la forma en que los dos Pokémon compañeros parecían estar tomando el lado de Misty en esto, sin importar la forma en que claramente estaba hiriendo los sentimientos de Caterpie. Caterpie dejó escapar un suave gemido de tristeza, distrayendo a Misty de acariciar la cabeza de Pikachu y el bulbo de Meadow. Los tres voltearon a ver a Caterpie, que estaba empezando a llorar. Si hubiera sido cualquier otro Pokémon, Misty habría hecho todo lo posible por tranquilizar al pobrecito, abrazándolo y ofreciéndole el mismo cariño y atención hasta que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, debido a la naturaleza de Caterpie, todo lo que hacía le resultaba repugnante a la joven, y trágicamente, incluso lloraba. Así que, por muy cruel que fuera, Misty, asustada, no pudo evitar mirar a Caterpie con frialdad y asco. Es asqueroso. Gimió Misty de nuevo mientras observaba al Pokémon verde que aún estaba demasiado cerca para su gusto. Ash. Devuelve esa cosa espeluznante a su Pokébola. Los Pokémon de tipo bicho son una de las 3 cosas más asquerosas del mundo. Ash, mirando fijamente la forma en que Misty seguía usando esa palabra increíblemente hiriente con respecto a su nuevo amigo Pokémon, furioso se acercó a su lado. Aparte de cómo te comportas ahora mismo, ¿qué otras cosas son asquerosas? Le espetó Ash con sarcasmo a la chica en el suelo. Desde la banda, Nolan apenas pudo hacer algo más que menear la cabeza, decepcionado por el espectáculo que sus dos amigos humanos estaban ofreciendo. Aunque comprendía los puntos de vista de ambos, no podía evitar sentir que ninguno de los dos tenía razón. Al menos no del todo. Abrió la boca para decirlo, pero, al igual que la última vez, el chico de cabello dorado, por desgracia, no tuvo la oportunidad de decir nada. ¡Qué gracioso! Espetó Misty, respondiendo al sarcasmo que percibió en el tono de Ash, pero decidiendo responder de todos modos. Zanahorias. Pimientos. Y bichos. Todos tenemos algo a lo que tememos, y para mí ese miedo son los bichos. De nuevo, Nolan abrió la boca para intentar calmar la creciente tensión, pero una vez más fue interrumpido antes de que pudiera hablar. Por infantil que suene, el entrenador Pokémon de cabello dorado no pudo evitar hacer un puchero de frustración. Sí. Gritó Ash en respuesta a las palabras de Misty, haciendo una mueca para intentar restarle importancia. Pues a mí me gustan las zanahorias. Y los pimientos. Y los bichos. Lo que no me gusta es cómo hieres los sentimientos de Caterpie con tu estúpido miedo a los bichos.
Misty abrió la boca enojada, pero afortunadamente esta vez fue ella la que no pudo hablar. Eso es todo. Habiendo escuchado suficiente y sin querer escuchar más, Nolan estalló en ira y, furioso, se abrió paso hasta separar a Ash y Misty. El chico rubio estaba ahora entre ellos, jadeando con dificultad mientras miraba a Ash y Misty, quienes lo miraban con asombro. «Ya basta de ustedes dos», gritó Nolan furioso, negándose rotundamente a aguantar más. «Ninguno de los dos tiene razón, así que dejen de pelear ahora mismo, o juro que me llevaré a Meadow conmigo ahora mismo y los dejaré a ambos aquí». Al oír esas palabras, Ash pareció bastante dolido, mientras que Misty pareció bastante sorprendida por el arrebato del chico de cabello dorado. Pikachu parecía preocupado, esperando que Nolan no hablara en serio, pero Meadow simplemente saltó de los brazos de una sorprendida Misty y se acercó a su querido compañero. Le pasó una liana tranquilizadora por la pierna, pero no logró calmar a su furioso entrenador. «Pero ella sigue», Ash empezó a protestar. «Él sigue», dijo Misty exactamente al mismo tiempo. «Me da igual», gritó Nolan por encima de ellos, sobresaltando a sus dos exaltados amigos y obligándolos a callar, para su oscura satisfacción. «Se supone que somos amigos, y acabamos de acordar recorrer toda esta región juntos. Bueno, les diré esto gratis. Si creen que voy a pasarme todo el viaje escuchándolos criticarse por esto, piénsenlo dos veces, porque no lo voy a aguantar». Ash y Misty apartaron la mirada de su intensa mirada, sintiéndose un poco avergonzados. Por desgracia para ambos, Nolan apenas estaba empezando y se volvió hacia Ash para reprenderlo primero. «Escucha, entiendo perfectamente que estés muy emocionado por atrapar un Caterpie, y que probablemente sientas que la fobia de Misty lo está arruinando», empezó Nolan, intentando controlar el tono, pero probablemente sin éxito, a juzgar por la expresión abatida de Ash. «Pero es un poco exagerado que te quedes ahí quejándote de que ella ignore los sentimientos de Caterpie, considerando que tú haces exactamente lo mismo con los suyos». Ash parpadeó sorprendido, confundido por lo que su mejor amigo estaba tratando de decirle. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó Ash, visiblemente desconcertado. Nolan volvió a suspirar, pasándose una mano por la cara mientras intentaba explicarse. «Misty le tiene fobia a Ash. No ha sido mezquina, no es mala, le tienen auténtico miedo a los Pokémon de tipo bicho», dijo Nolan lentamente, antes de interrumpirlo cuando Ash dio señales de interrumpirlo. «Sé que Caterpie no le quiere hacer daño, pero no puede evitar asustarse. Y no tienes derecho a ignorarlo. Tienes que respetarlo, aunque no estés de acuerdo. Como dijo Misty antes, a todos nos disgusta algo, y eso te incluye a ti». Ash refunfuñó en voz baja, con una expresión algo petulante estampada en todo su rostro. «No tengo fobias», murmuró en voz baja, pero Nolan lo oyó con total claridad. También sabía que esas palabras eran mentira. «Dos palabras para ti, Ash Ketchum», dijo Nolan en un tono que no admitía discusión. «Espacios pequeños». El efecto que esas dos cortas palabras tuvieron en Ash fue instantáneo. Casi de inmediato y por completo en contra de su voluntad, el cuerpo del chico de cabello negro se tensó, incómodo, mientras cerraba los ojos con fuerza, visiblemente perturbado solo de pensarlo. Era un miedo profundo que Ash había desarrollado de pequeño. Años atrás, cuando Ash y Nolan iban juntos al preescolar, su maestra les había permitido a ellos y a todos los demás niños pequeños colocar un juego de escondite por toda la escuela, con algunas zonas, por supuesto, restringidas. Desafortunadamente, entre esos otros niños se encontraba Gary, quien le había gastado una broma particularmente desagradable a Ash ese día. Una broma que, de hecho, el chico de cabello negro aún guardaba en su corazón. Durante el juego del escondite, Ash decidió esconderse en un pequeño armario, apenas logrando meter su pequeño cuerpo en ese espacio aún más reducido. Ahí fue donde, por desgracia, Gary entró en la ecuación. Creyéndose gracioso, el joven matón pensó que sería buena idea tomar una cuerda de saltar y atar los tiradores del armario, cerrándolos y atrapando al pobre Ash dentro. Fueron 3 horas desde que terminó el juego de las escondidas, cuando alguien se dio cuenta de que Ash había desaparecido. Llorando desconsoladamente, Ash tuvo que ser atendido por la enfermera de la escuela, ya que sufrió un fuerte ataque de pánico tras ser localizado y liberado. Solo después de que Delia y el profesor Oak llegaran a la escuela, tras haber sido informados del incidente por teléfono por la maestra de los chicos, pudieron calmar al traumatizado Ash, aunque solo un poco. Nolan nunca había visto al normalmente amable y gentil profesor Oak tan enfadado, mientras se llevaba del brazo a un malhumorado Gary fuera del colegio.
Al día siguiente, Gary tuvo que disculparse con Ash delante de todos, pero, por desgracia, el daño ya estaba hecho. Ash había desarrollado claustrofobia y probablemente llevaría ese miedo consigo por el resto de su vida. Al captar la mirada algo avergonzada en los ojos de su mejor amigo mientras su mente seguramente regresaba a ese día, Nolan señaló a Ash como si su punto acabara de ser demostrado. Eso, ahí mismo, dijo el chico rubio en un tono más suave, ese miedo que estás sintiendo ahora es el que siente Misty cada vez que Caterpie se acerca a ella. No puede evitarlo, Ash, y tú lo sabes. Está mal ignorarlo o decir que es estúpida por sentirse así. Ash miró al suelo, sintiéndose avergonzado por sus acciones anteriores. Sintiendo que Ash había recibido el castigo merecido, Nolan se volvió hacia Misty, molesto al verla con una expresión algo presumida. Sin embargo, se encargaría rápidamente de deshacerse de ella. Y no has manejado mejor esta situación. Le dijo el chico de cabello dorado sin rodeos, haciendo que la sonrisa de Misty desapareciera, como me acabas de oír decirle a Ash, entiendo lo difícil que es esta situación para ti Misty, y lo hago. Mal por ti, pero si quieres viajar con nosotros, debes darte cuenta de que tus sentimientos no son los únicos que importan en este grupo. Misty se sonrojó y abrió la boca para responder, pero Nolan se apresuró a interrumpirla. No. Sé que Ash no ha sido muy respetuoso hoy con tus sentimientos, pero nada te da derecho a tratar a Caterpie como lo has hecho. Tiene tanto derecho a estar en nuestro grupo como cualquier otra persona, y tener miedo no te da derecho a ser cruel. Es un bicho innato, y si quieres que Caterpie respete tu fobia y mantenga las distancias, también debes respetar sus sentimientos. Hiciste llorar a Caterpie, Misty. Eso no estuvo bien. Misty miró sus zapatos y no dijo nada mientras reflexionaba sobre sus palabras. Sintiendo que sus dos amigos humanos ya tenían suficiente en qué pensar, Nolan decidió que era hora de dirigirse al nuevo miembro del grupo. Con una sonrisa amable, Nolan se agachó y atrajo con cuidado al Pokémon de tipo bicho hacia sus brazos. Para su alivio, Caterpie se dejó caer sin resistencia, así que Nolan rozó con cariño la antena de la criatura. Escucha, Caterpie, no das asco, ni eres desagradable, ni eres espeluznante, dijo Nolan para tranquilizarlo mientras acariciaba a la pequeña criatura, que se acurrucó en sus brazos y aceptó el consuelo que Nolan le ofrecía. Ya veo que eres muy dulce y muy amable. Por eso te voy a pedir que le muestres esa amabilidad a Misty. Sé que solo quiere ser su amiga, pero ella no puede evitar tenerle miedo a los bichos, como tú no puedes evitar haber nacido uno. Así que, por favor, mantente alejado de ella, ¿sí? Pradera, Pikachu y yo seremos tus amigos, y sé que Ash ya lo es. Caterpie, aunque decepcionado, miró a Nolan con un aire de esperanza ante esas últimas palabras. Cater. El Pokémon tipo bicho inclinó su cabeza hacia un lado. Claro que lo digo en serio. Confirmó Nolan con alegría, y Caterpie vitoreó encantado, complacido de haber hecho al menos algunos amigos nuevos. Sonriendo ante la entusiasta respuesta del Pokémon, Nolan colocó cuidadosamente a Caterpie en el suelo entre Pradera y Pikachu, antes de volverse hacia sus dos amigos humanos. Se obligó a ocultar su sonrisa al hacerlo. Ahora, ¿hay algo que ustedes dos quieran decir? Preguntó el chico de cabello dorado con énfasis. Ash y Misty parecían un poco reacios a admitirlo, pero ambos sabían que Nolan tenía razón. Guardaron silencio unos instantes más, antes de suspirar. Ash fue quien rompió el tenso silencio. Vale, lo admito, Nolan tenía razón, dijo a regañadientes, antes de mirar a Misty a los ojos con aire de disculpa. Lo siento, Misty. Que me enfadara por cómo tratabas a Caterpie no me da derecho a llamar estúpida a una fobia cuando sé lo malas que pueden ser. Tampoco debería haberla ignorado, solo porque no encajaba con mi propia emoción por atrapar a Caterpie. Lo siento mucho. Misty, sorprendida de que Ash realmente se hubiera disculpado, se sintió humilde ante sus palabras. No, Nolan también tenía razón sobre mí, admitió la joven, y esta vez fue Ash quien pareció sorprendido. Tener una fobia intensa no justifica cómo le ataqué a tu Caterpie. No debería haber dicho lo que dije, y fue bastante cruel la forma en que le restregué mi disgusto en la cara, favoreciendo tan claramente a Prado y a Pikachu. Lo siento, Ash. Tras respirar hondo para calmarse, Misty hizo lo correcto y se giró para encarar a Caterpie. Aunque su incomodidad aún era palpable, al menos se atrevió a mirar a la entristecida criatura a los ojos. Siento mi comportamiento y las cosas desagradables que dije ante Caterpie, dijo la chica en voz baja, y la sinceridad de sus palabras era innegable. Nolan tiene razón, no estuvo bien hacerte llorar.
No volveré a decir esas cosas, pero te agradecería que te mantuvieras alejado de mí de ahora en adelante. Lo siento, sé que ser un Pokémon de tipo bicho no es tu culpa, pero no puedo evitar sentirme incómoda a tu lado. Espero que lo entiendas. Caterpie suspiró con tristeza, pero asintió con la cabeza con gracia. Misty dio un pequeño suspiro de alivio. Gracias Caterpie, dijo, antes de volverse hacia los otros humanos. Gracias por disculparte con Caterpie, Misty, dijo Ash agradecido. De verdad no quiero que nos peleemos por esto. Te prometo que, de ahora en adelante, te mostraré más consideración y me aseguraré de que Caterpie recuerde mantener las distancias. Gracias Ash, le devolvió la sonrisa Misty, con una sonrisa sincera en su rostro ahora, y prometo que haré un mayor esfuerzo para no decir cosas desagradables sobre los insectos en voz alta de ahora en adelante. Ash asintió y por fin la tensión entre el grupo de amigos humanos finalmente pareció desaparecer. Entonces, ¿estamos bien ahora? Preguntó Nolan con seguridad. Ash y Misty le saludaron con un cálido asentimiento. Creo que sí, dijo Ash con una sonrisa. Gracias por intervenir cuando hiciste lo de Nolan, antes de que las cosas se salieran aún más de control. Sí, asintió Misty a su lado. Creo que ambos necesitábamos escuchar esas duras palabras. Nos hicieron volver en sí, así que gracias. Cuando quieras, guiñó un ojo juguetonamente y los tres amigos se rieron entre sí. Sintiendo que todo por fin volvía a la normalidad, Nolan se adentró de nuevo en el bosque verde, seguido por todos los demás, incluyendo la nueva incorporación, el Caterpie de Ash. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué más podría estar esperándolos, a la vuelta de la esquina? Y ese es otro más. ¡Genial! Así que Nolan logró que Ash y Misty entraran en razón. Cuando volví a ver el episodio completo antes de empezar a reescribirlo, me di cuenta de cuánto se centra en las discusiones entre Ash y Misty. Es un poco molesto, así que decidí desde el principio cambiarlo. Como dije antes, quiero que sean amigos de verdad antes de lo que lo fueron en el anime canon. Aún así, quería incluir algunas discusiones, pero creo que este capítulo fue suficiente para que ambos personajes se entendieran, antes de que Nolan los separara diciéndoles que ambos estaban equivocados. Cuéntenme qué piensan. Además, quería darle a Ash una fobia genuina. Sé que se supone que el personaje no tiene miedo, pero eso no es realista, así que decidí darle un miedo que lo incomode. Lo pensé mucho, y la claustrofobia me pareció apropiada, ya que a Ash claramente le encanta estar al aire libre. Ya descubriremos cuál es la fobia de Nolan, ya que él también va a tener una. En fin, pasemos al siguiente tema de votación. Y sí, lo adivinaste, es otra votación de Pokémon nuevos. Como dije la última vez, sé que hemos tenido muchas últimamente, pero de ahora en adelante espero que estén mejor divididas. Claro que también depende de si la votación termina en empate, pero si no, la siguiente será una votación de evolución. Pero por ahora, aquí están las opciones de Pokémon más nuevas. De opciones de Pokémon, Ruta 7. Meowth, masculino, naturaleza descarada, habilidad de recogida torre Pokémon. Haunter, masculino, naturaleza tímida, habilidad de levitación ruta 18. Doduo, hembra, naturaleza apresurada, habilidad madrugadora. No voy a mentir, creo que la elección aquí es bastante obvia. Claro, ustedes eligen el Pokémon que quieran, pero yo sé por cuál me quedaría yo personalmente. Por favor, dejen una reseña diciéndome por qué Pokémon votaron y qué les pareció el capítulo en general. Y recuerden, si tienen alguna sugerencia de nombre para el Pokémon que le toque a Nolan, por favor, déjenla en una reseña, cualquier sugerencia será muy apreciada. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Hasta la próxima, seguid leyendo. Capítulo 18. Ash atrapa a un Pokémon, parte 3. Hola lectores, aquí estamos con otro capítulo. Realmente los estamos leyendo rápidamente en este momento, lo cual me pone muy feliz. Solo espero poder seguir así en el nuevo año. En fin, no tengo mucho que decir hoy, así que pasemos directamente al tema de la votación. Lamentablemente, todavía no puedo anunciar al ganador, ya que la última votación terminó en empate. Hablaré más sobre eso en la nota final del autor. Además, quiero agradecer enormemente a todos los que han revisado, marcado como favoritos y seguido esta historia. Quiero agradecer especialmente a todos los que votan en las encuestas, ya que me ayudan a mantenerme motivado para seguir adelante con esta historia. Muchas gracias a todos. Por favor recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son.
Espero que disfrutes este capítulo. Ash atrapa a un Pokémon, parte 3. Tras su encuentro inicial con Caterpie y su posterior captura por Ash, Nolan y los demás pasaron el resto del día caminando por el vasto laberinto verde del bosque verde, abriéndose paso con cuidado entre los árboles mientras se adentraban cada vez más en la naturaleza y se alejaban de las civilizaciones humanas. Al ser tan nuevos en el estilo de vida de los entrenadores ambulantes, Ash y Nolan aún no tenían unas habilidades de orientación excepcionales, y como resultado, el grupo se había perdido más veces de las que admitirían a lo largo del día. Por suerte, siempre conseguían volver al camino correcto, y para cuando el cielo cambió de un azul apacible a un negro intenso al caer la noche, Nolan y los demás estaban de vuelta en el camino correcto y, afortunadamente, habían avanzado bastante en su excursión por el bosque. Aún les faltaba mucho para salir del atolladero, pero era innegable que su primer día en el bosque había sido productivo. Ahora se habían visto obligados a detenerse y acampar para pasar la noche. Como ambos eran aún tan inexpertos, no era seguro para los nuevos entrenadores intentar atravesar el bosque de noche, incluso con Misty. Nolan temía pensar en la reacción de su padre si alguna vez descubriera que había intentado cruzar un bosque en la oscuridad, sin saber realmente qué hacía ni cómo mantenerse a salvo. No. Era mucho mejor descansar un poco y luego retomar el viaje a Ciudad Plateada mañana por la mañana. Y así fue exactamente como se encontró el pequeño grupo de viajeros esa noche. Tras un buen rato de búsqueda, el grupo finalmente encontró un lugar adecuado para acampar. Un pequeño claro que les proporcionaría suficiente refugio en caso de que el tiempo cambiara, pero que aún estaba lo suficientemente abierto como para una retirada rápida si era necesario. Los tres humanos se aseguraron rápidamente de que no hubiera Pokémon salvajes cerca, y una vez seguros de que era seguro, restablecieron su campamento. Una vez resuelto esto, cada uno de los tres humanos se puso manos a la obra, dejando descansar a los Pokémon mientras cada uno se encargaba de una tarea mientras preparaban todo para su primera noche durmiendo bajo las estrellas. Nolan se había encargado de encender una pequeña fogata controlable en un pequeño círculo de piedras que había construido. Le costó un poco dominar las cerillas, y aún más que saltara una chispa, pero pronto una pequeña fogata crepitaba en el centro del claro, proporcionándoles calor y luz, y proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Misty, por otro lado, se había aventurado a salir del claro para buscarles agua fresca. Era un poco espeluznante atravesar el bosque sola de noche, pero al fin encontró un pequeño arroyo y, al considerar que el agua estaba lo suficientemente limpia para beber, llenó todas sus cantimploras y varias botellas hasta llenarlas. Al llevarlos de vuelta al campamento, descubrió que Ash también había tenido éxito en su tarea. Había recogido suficientes bayas de los arbustos y árboles circundantes para que todos pudieran alimentarse. La idea era que Nolan les preparara un guiso, y las bayas irían acompañadas de varias frutas que el chico rubio había traído de casa. Quizás no fuera la cena más apetecible, pero era mejor que nada. Finalmente, casi una hora después de que Nolan encendiera el fuego, estuvo lo suficientemente caliente como para cocinar algo. Nolan no era ningún experto ni nada por el estilo, y no tenía mucha práctica, pero hizo un buen trabajo preparando comida para todos. El guiso estuvo un poco soso quizás, pero al menos nadie se enfermó, y todos se sintieron bien al irse a la cama con comida en la barriga. No es que se acostaran enseguida después de comer, claro. No, ahora que el grupo finalmente parecía estar teniendo un momento tranquilo donde podían sentarse y relajarse, los tres humanos decidieron aprovecharlo. Sentados en triángulo alrededor de la fogata, simplemente disfrutaban de su mutua compañía, charlando y conociéndose mejor. Misty se sorprendió gratamente al descubrir que no se sentía como una tercera rueda con los dos chicos. Considerando el tiempo que llevaban siendo mejores amigos, la joven temía que eso hubiera pasado, así que se alegró de que no la hicieran sentir así. Ash y Nolan la incluían en todas las conversaciones, deseosos de saber más sobre su nueva compañera de viaje. Hablaron, rieron y compartieron detalles sobre sí mismos y sus sueños durante varias horas, y todos estaban de muy buen humor cuando el sueño se convirtió en una necesidad. En definitiva, fue una tarde muy agradable, y para cuando Nolan se metía en su saco de dormir para un merecido descanso, consideraba su primera noche en la naturaleza un gran éxito. Una vez dentro del equipo de acampada, Nolan puso una alarma en su reloj para despertarse en poco más de una hora y así poder apagar la fogata. No quería quemar todo el bosque por descuido. Buenas noches a todos, logró decir entre un bostezo. Un coro de respuestas cansadas respondió a sus palabras.
No le sorprendió en absoluto cuando Meadow, a pesar de su propio agotamiento, se acercó y prácticamente se acurrucó a su lado. El Pokémon de tipo planta era tan protector como cualquiera, después de todo, y Nolan sabía que tenía mucha suerte de tener a una compañera tan leal a su lado. Con una amplia sonrisa, y contento de estar en tan buena compañía, Nolan la rodeó con un brazo en un abrazo lateral, y Meadow lo acarició con cariño. Prado Nocturno, le susurró a la criatura que rápidamente se había ganado un lugar en su corazón y que residiría allí para siempre. Bulbasaur, respondió Meadow, acurrucándose en el calor de su precioso humano y cerrando los ojos. El sueño los reclamó a ambos en cuestión de minutos. Cuando finalmente amaneció en la región de Kanto a la mañana siguiente, y los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través del espeso dosel de follaje que cubría el bosque Viridian, Nolan Locke se despertó lentamente de su sueño. El chico de cabello dorado dejó escapar un suave gemido mientras se protegía los ojos de la intrusiva luz del sol, frotándoselos con una mano y apretándose el puente de la nariz mientras despejaba los últimos restos de sueño. Gimiendo una vez más, Nolan abrió los ojos aturdido, mientras intentaba desesperadamente activar su cerebro para estar listo para afrontar cualquier nuevo desafío que el nuevo día le presentara. Bostezando por última vez, Nolan se despertó rápidamente, reflexionando sobre lo bien que había dormido aquella noche. El entrenador de cabello dorado casi esperaba estar despierto casi toda la noche, pensando que estaría demasiado nervioso por estar afuera como para poder dormirse, pero milagrosamente no fue así. De hecho, la única vez que se despertó fue cuando sonó la alarma que había programado, y tuvo que levantarse para apagar el fuego. Se alegró de encontrar a Pikachu y Caterpie hablando entre ellos, claramente unidos como amigos, antes de que Nolan volviera a su saco de dormir y se durmiera rápidamente. Aparte de eso, no había tenido ningún problema para dormir, y no se había vuelto a levantar hasta ese momento. Nolan miró rápidamente su reloj digital. Marcaba las 5:03 am. Nolan no pudo evitar sonreír complacido al asimilar esa información. Aunque la mayoría de la gente de su edad preferiría dormir un rato más, Nolan siempre había sido madrugador, y además era madrugador, lo que le ayudaba muchísimo. Después de todo, iba a necesitar una actitud positiva hoy, con el plan especial que tenía en mente. Un plan que era hora de poner en acción. Durante su caminata por el bosque de ayer, hubo varias ocasiones en que el silencio se apoderó del grupo. Sin embargo, esos momentos no eran incómodos en absoluto. No, los silencios siempre eran agradables. Simplemente significaban que cada uno tenía la oportunidad de sumergirse en sus propios pensamientos, y así fue exactamente como Nolan había pasado esos momentos del día. En concreto, había estado pensando en cómo podía ayudar a Meadow y Welkin a fortalecerse, y qué más podía hacer como entrenador para lograrlo. La respuesta: una sesión de entrenamiento privada. No había ningún secreto, y no esperaba excluir a Ash ni a Misty por malicia ni mala intención. Nolan simplemente sentía que su primera sesión de entrenamiento sería un momento muy especial en su vida, como lo era en la vida de cualquier entrenador nuevo, y que debía ser compartido solo entre él y sus Pokémon. Al menos la primera. Las siguientes también las compartía con gusto con sus amigos humanos. Así que, con dedos suaves, comenzó a acariciar lentamente el bulbo de Meadow, hasta que finalmente el pequeño Bulbasaur fue arrastrado de vuelta al mundo de la vigilia. Con un suave bostezo, Meadow abrió lentamente los ojos, parpadeando hacia Nolan, somnolienta. Meadow volvió a bostezar, estirando y sacudiendo su pequeño cuerpo. Nolan no pudo evitar sonreír al verla recuperarse poco a poco. Buenos días, Meadow, la saludó amablemente Nolan, y finalmente despierta por completo, Meadow le sonrió cálidamente. ¿Dormiste bien? Meadow asintió con alegría. La sonrisa de Nolan se ensanchó. Me alegra oírlo, rió entre dientes el chico de cabello dorado mientras le acariciaba cariñosamente la cabeza, ganándose un arrullo feliz del pequeño Pokémon de tipo planta. Espero que estés bien descansada, porque tenemos un gran día por delante. Meadow inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. Tengo algo especial en mente para hoy, le dijo Nolan a su compañero con entusiasmo. Algo que será solo entre tú, Welkin y yo. ¿Qué te parece? Bulba. Exclamó Meadow, emocionada con la idea. Aunque sin duda le gustaban Ash, Misty y Pikachu, y disfrutaba muchísimo de su compañía, la pequeña Bulbasaur no podía negar que la idea de pasar tiempo de calidad a solas con sus compañeros también le resultaba muy atractiva. Sonriendo ante su entusiasmo, Nolan volvió a acariciar su bulbo.
Genial, exclamó el chico rubio, aunque tuvo cuidado de mantener la voz baja, para no despertar a los demás antes de lo necesario. Vámonos ahora entonces. Saur. Meadow parecía un poco confundido. Al ver la expresión de su compañero, Nolan se apresuró a explicar. Lo que tengo en mente podría armar bastante ruido, le informó a su compañero, y Meadow abrió mucho los ojos al comprenderlo. Así que estaba pensando que podríamos adentrarnos en el bosque. Así no los despertaremos a todos innecesariamente. Asintiendo con la cabeza para demostrar su comprensión, Meadow se puso de pie y retrocedió unos pasos para dejarle espacio a Nolan para salir de su saco de dormir. Una vez que el chico de cabello dorado logró salir, Nolan se acomodó para aliviar los calambres, se echó la mochila al hombro y se puso manos a la obra. Cogiendo a Meadow con cuidado en brazos, Nolan estaba a punto de abandonar el campamento y alejarse entre los árboles, cuando un suave grito del Pokémon que abrazaba lo detuvo en seco. ¿Qué pasa, Meadow? Nolan la miró con curiosidad. ¿Pasa algo? Bulba. Meadow asintió y señaló con la pata algo cercano. Al girarse para mirar, Nolan no vio al principio lo que Meadow obviamente tenía. Solo vio a Misty, acurrucada en su saco de dormir y roncando suavemente. Confundido, Nolan miró más de cerca, y entonces hizo clic. Mimetizándose notablemente bien con el pasto verde intenso y algunas hojas caídas se encontraba nada menos que Caterpie. El pequeño Pokémon de tipo bicho estaba acurrucado, profundamente dormido. Nolan abrió mucho los ojos al notar lo cerca que Caterpie había estado de la figura de Misty en algún momento de la noche. Supuestamente, se había acercado a ella sin querer mientras dormía, y ahora estaba mucho más cerca de lo que Misty se sentiría cómoda. Al menos Nolan ahora sabía que Caterpie era un él, ya que la noche anterior, durante la fogata, le había pedido a su mejor amigo que escaneara al Pokémon de tipo bicho con su Pokédex. Después de que Ash lo hiciera, descubrieron que Caterpie conocía los movimientos placaje y tiro cuerda, pero aún más importante, que el Pokémon era macho. De todas formas, Nolan no estaba dispuesto a irse de esta situación. No después de lo ocurrido ayer. Con ese pensamiento en mente, Nolan cambió rápidamente de dirección, dirigiéndose hacia donde dormía Caterpie y agachándose junto a él. El chico de cabello dorado sacudió suavemente el cuerpo del Pokémon dormido, hasta que la pequeña criatura verde finalmente despertó. ¿Cater? Le preguntó Caterpie con voz cansada a Nolan cuando éste miró a su alrededor y finalmente comprendió lo que pasaba. Nolan le dedicó al Pokémon de tipo bicho una sonrisa de disculpa. Siento haberte despertado tan temprano, Caterpie, se disculpó Nolan con sinceridad con la pequeña criatura verde, quien dejó escapar un pequeño suspiro ante las palabras del humano. Pero mira dónde estás. Estás mucho más cerca de Misty de lo que deberías. ¿Recuerdas ayer? Acordaste mantener las distancias. Caterpie miró alrededor de Nolan, y sus grandes ojos se abrieron en shock cuando vio que el mejor amigo de su propio entrenador tenía razón. Caterpie. Caterpie se apresuró a defenderse. Nolan no tardó en sonreírle a la angustiada criatura para tranquilizarla. Oye, no te preocupes, amiguito, dijo tranquilizándolo, extendiendo la mano y frotando suavemente la antena de Caterpie, lo que le valió un chillido de alegría. Seguro que fue un accidente y te diste la vuelta mientras dormías. No ha pasado nada. Caterpie suspiró aliviado. Pero creo que sería mejor que fueras con Ash antes de volver a dormir, continuó Nolan, y afortunadamente Caterpie asintió. Nunca se sabe, incluso podrías conseguir que le dé un abrazo. Caterpie se sintió esperanzado con esas últimas palabras. Siguiendo el consejo de Nolan, corrió por el claro hasta estar junto a Ash y se acurrucó suavemente contra el cuerpo dormido de su entrenador. Satisfecho de que la situación se hubiera resuelto, Nolan estaba a punto de irse de nuevo, cuando lo detuvo una vez más, esta vez por el gorjeo de Caterpie. ¿Nosotros? Nolan hizo un gesto entre él y Meadow, comprendiendo lo que el nuevo Pokémon de Ash intentaba preguntarle. Vamos a dar un paseo y volveremos pronto. Estaremos bien, así que deberías dormir un poco más mientras puedas, ¿de acuerdo? Caterpie asintió en señal de comprensión, se acomodó y cerró los ojos, volviéndose a dormir casi de inmediato. Sonriendo suavemente ante la adorable vista de Caterpie acurrucado junto a su entrenador, Nolan se giró y finalmente salió del campamento, teniendo cuidado de hacer el menor ruido posible. Era hora de que finalmente comenzara el entrenamiento de Meadow y Welkin. Solo cuando Nolan sintió que estaban lo suficientemente lejos del campamento como para no perturbar el sueño de sus cansados amigos, el chico de cabello dorado finalmente dejó de caminar.
No quería despertar a todo el grupo cuando, después de todo, no era necesario, y lo que había planeado definitivamente no iba a ser silencioso. La parada abrupta del entrenador impulsó a Meadow a hacer lo mismo, ya que hacía un tiempo que había empezado a caminar a su lado en lugar de que la llevaran en brazos, con el pequeño Pokémon de tipo planta de pie, protector, cerca de su humano. No estaba muy segura de qué tramaba su entrenador, llevándola a lo profundo del bosque tan temprano en la mañana, pero supuso que debía ser bastante importante si Nolan estaba dispuesto a impedir que ambos descansaran a esa hora temprana. Tanto el humano como el Pokémon comenzaron de inmediato a escudriñar su entorno, con sus agudos ojos buscando cualquier cosa que pudiera convertirse en una amenaza potencial para su seguridad. Se sintieron aliviados al no encontrar tal amenaza. El claro en el que se encontraban, aunque todavía bastante oscuro bajo el sol de la mañana y, por lo tanto, bastante amenazador, seguía estando agradablemente tranquilo y silencioso. De hecho, los únicos sonidos que se oían eran el ocasional piar de una oruga lejana y una suave brisa que mecía las hojas y ramas de los árboles. Nolan asintió para sí mismo, satisfecho, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Esto se ajustaría perfectamente a lo que tenía en mente. Ansioso por ir directo al grano, Nolan no tardó en arrebatarle la Pokébola a Welkin del cinturón. Sonriendo, el chico de cabello dorado lanzó la esfera roja y blanca al aire. Muy bien. Sal, Welkin. Gritó el joven, emocionado por lo que les tenía preparado a sus dos queridos Pokémon. En un estallido de luz escarlata, la Pokébola se abrió de golpe y la luz se fusionó en la familiar forma de Welkin. El Pokémon pájaro pequeño observó a su alrededor por un instante, antes de que finalmente su mirada penetrante se posara en Nolan. Una gran sonrisa eclipsó de inmediato su rostro emplumado. Pidgey. Graznó Welkin a modo de saludo. Bueno, buenos días para ti también, Welkin, dijo Nolan cálidamente, pasando sus dedos por las plumas del pequeño Pokémon de tipo volador y obteniendo un arrullo feliz, espero que hayas descansado. Pid. Welkin asintió alegremente. Esas son buenas noticias, le sonrió Nolan a su Pokémon, quien parpadeó y lo miró con curiosidad. Porque como le estaba diciendo a Meadow, todos tenemos un gran día por delante. Welkin ladeó la cabeza, visiblemente curioso por lo que Nolan decía. La pequeña criatura marrón estaba a punto de expresar su curiosidad cuando notó la ausencia de los demás, lo que cambió por completo el enfoque de sus preguntas. Pidgey. Pidgey. Gorjeó Welkin, señalando con el ala el claro donde se encontraban. Nolan le lanzó una mirada vacía, un poco perdido, antes de girarse para mirar a Meadow con la esperanza de obtener una traducción más precisa. Bulbasaur, Bulba, dijo su compañera lentamente para que su humana lo oyera. Nolan finalmente asintió al comprenderlo. Oh. ¿Te preguntas dónde están Ash y los demás? Exclamó Nolan al recordarlo. Welkin asintió. Nolan sonrió al responder la pregunta de su Pokémon. Todos los demás están en nuestro campamento, que está a poca distancia de aquí, explicó Nolan a la pequeña criatura marrón, quien asintió, indicando que comprendía. Nos reuniremos con ellos dentro de un rato, pero ahora mismo tengo algo especial planeado, algo solo para nosotros tres. Meadow y Welkin parecían muy intrigados al escuchar esas últimas palabras. Saur. Gritó Meadow alegremente. Pidgey. Welkin también estaba muy emocionado. Sonriendo ante el entusiasmo de sus dos Pokémon, Nolan decidió no darle más vueltas al asunto y ponerse manos a la obra. Tras haber esperado este momento toda su vida, no era de extrañar que no quisiera esperar más para empezar. Bueno, entonces, vamos a empezar. Nolan juntó las manos con fuerza. Meadow, Welkin, bienvenidos a su primera sesión de entrenamiento conmigo como su entrenador. Por un momento, la declaración no fue recibida con nada más que un silencio atónito. Entonces, Bulbasaur. Pidgey. Nolan dejó escapar un pequeño gruñido cuando Meadow prácticamente lo derribó al suelo, vitoreando con total y pura emoción mientras acariciaba con cariño su mejilla. Welkin también dejó entrever su alegría, piando como un loco mientras volaba en círculos alrededor de la cabeza de Nolan, prácticamente hiperactivo. De tan sobreexcitado que estaba. El entrenador de cabellos dorados no pudo evitar reírse a carcajadas ante sus travesuras, acariciándolos a ambos con cariño. Pasaron unos instantes antes de que se calmaran lo suficiente como para bajarse de él. Vale. Ya lo entiendo. Nolan rió alegremente, disfrutando ya del tiempo a solas con ellos. Están emocionados. ¿Les cuento entonces lo que tengo planeado para ustedes?
Los dos Pokémon asintieron con la cabeza ansiosos. Sonriendo, Nolan se preparó para explicarles todo lo que tenía en mente. Para empezar, sacó su Pokédex del bolsillo trasero de sus vaqueros. Le sería muy útil, prácticamente con lo que tenía pensado para Welkin. Entonces, el chico de cabello dorado se quitó la mochila y la dejó en el suelo frente a él. Agachándose, Nolan la rebuscó un momento antes de sacar finalmente el objeto que buscaba. Era el manual de la MT-09 que su padre le había regalado. Nolan lo manipuló con mucho cuidado, pues era muy preciado para él. Listo para explicar, el joven entrenador Pokémon se sentó en el suelo del bosque e hizo un gesto a Meadow y Welkin para que hicieran lo mismo. Lo hicieron con gran expectación. Bien, lo he pensado mucho y finalmente he decidido cuál es la mejor manera de entrenarlos, comenzó Nolan con lo que prometía ser una larga explicación, pero sus dos Pokémon escucharon con atención. El propósito de estas sesiones de entrenamiento será muy variado. A veces nos centraremos en mejorar alguna de sus cualidades, como la velocidad o la resistencia, y otras veces practicaremos combates juntos para perfeccionar sus técnicas y resolver cualquier dificultad que puedan tener. Saur, dijo Meadow suavemente para demostrar que estaba siguiendo la lectura. Welkin también asintió entendiendo. Por ahora, sin embargo, nos centraremos en otra cosa. Algo que creo que realmente ayudará a nuestro equipo a largo plazo, insistió Nolan, y Meadow y Welkin se acercaron a él, mostrando un gran interés. Como seguro que ambos saben, Meadow conoce 4 movimientos diferentes ahora mismo, mientras que Welkin solo conoce 3. Tenemos que cambiar eso. Si queremos ser los mejores, van a necesitar muchos más movimientos en su arsenal. Tanto Meadow como Welkin asintieron con seriedad. Lo que decía tenía mucho sentido para ambos. Ahí es donde van a entrar en juego estas, continuó Nolan, sosteniendo su Pokédex y la MT-09. Con estas, podré ayudarles a aprender un nuevo movimiento a cada uno. Como apenas estamos empezando, los movimientos son un poco básicos, pero en cuanto empecemos a ganar partidas y a ganar dinero, podré comprar más MT y enseñarles movimientos mucho más poderosos. Esperen, pronto seremos una fuerza a tener en cuenta, lo sé. Bulba. Meadow vitoreó con entusiasmo. Pidgey. Graznó Welkin esperanzado. De todos modos, cada uno aprenderá un movimiento diferente en nuestras primeras sesiones de entrenamiento, insistió Nolan, y ambos Pokémon se calmaron para volver a escuchar. Una vez que los dominen y puedan ejecutarlos con constancia cuando se les ordene, entonces buscaremos aprender algo más. ¿Te parece bien? Saur. Bulba. Meadow asintió alegremente con la cabeza una vez más. Pidgey. Welkin también expresó su aprobación. ¡Genial! Me alegra ver que me apoyan en esto, dijo Nolan con una sonrisa radiante a sus dos amigos Pokémon, quienes le devolvieron la sonrisa con cariño. Comencemos. Empecemos contigo, Welkin. El movimiento que vas a aprender se llama ataque rápido. Es muy útil porque, al menos en teoría, te permite golpear primero a un oponente, lo cual es bueno por razones obvias. Welkin asintió en señal de comprensión, erizando sus plumas con importancia. He leído un poco en la Pokédex y dice que, para empezar, lo mejor que podemos hacer es empezar a mejorar tu velocidad, explicó Nolan a su pequeño Pokémon de tipo volador. Necesitarás ser muy rápido para usar ataque rápido después de todo. Pip. Welkin inclinó la cabeza hacia un lado, confundido. ¿Cómo mejoramos tu velocidad? Preguntó Nolan para aclarar, y cuando Welkin asintió, el chico rubio sonrió al responder. Bueno, la Pokédex recomienda que hagas la prueba del pitido. De hecho, ya he oído hablar de esto. Básicamente, la prueba del pitido es un ejercicio en el que tienes que correr, o en tu caso volar, de un lado a otro entre 2 puntos separados por 20 metros, al ritmo de una serie de pitidos que puedo reproducir con mi reloj de pulsera. Pidgey asintió para indicar que estaba siguiendo la lectura. A medida que avance la prueba, los pitidos se irán haciendo más frecuentes, lo que significa que tendrás que volar más rápido para llegar a tiempo al siguiente marcador, continuó Nolan con su explicación. Según la Pokédex, será una buena forma de seguir tu velocidad, y cuantas más veces lo hagas, más rápido te volverás. Pidgey. Gritó Welkin con determinación. Dominaría ese ataque rápido aunque tuviera que volar día y noche. Nolan le había puesto una meta y Welkin iba a cumplirla. Quería demostrar que tenía lo necesario para ser el más fuerte, tal vez incluso evolucionar si podía, y qué mejor punto de partida. Welkin podía lograrlo para Nolan. Simplemente tenía que hacerlo. Decepcionar a su bondadoso entrenador simplemente no era una opinión.
Complacido de que Welkin estuviera animado y ansioso por ponerse en marcha, Nolan le dio una suave palmadita en la cabeza, ganándose un arrullo de cariño de la pequeña criatura. Contento de que Welkin hubiera tomado en cuenta todo lo que había dicho, Nolan volvió al asunto en cuestión. Después de todo, ahora era el turno de Meadow. Pasemos ahora a ti, Meadow, se dirigió a su compañero, quien asintió con seriedad, vamos a usar la MT que mi papá me dio especialmente para ti. Meadow asintió, recordando el regalo que el padre de Nolan le había dado a su humano la última vez que vieron al hombre cara a cara. Lo usan los entrenadores para enseñar a sus Pokémon a usar el movimiento semilla bala, explicó Nolan, y Meadow escuchó con gran atención. Según el folleto, es un movimiento ideal para que lo aprenda un Pokémon de tipo planta, especialmente cuando son jóvenes, ya que no es demasiado difícil de dominar. Bulba. Meadow esperaba que eso significara que pronto le cogería el truco a semilla bala. Si a Nolan le parecía bien que conociera ese movimiento, Meadow haría todo lo posible por dominarlo pronto. Al fin y al cabo, eso era lo que hacía una buena compañera. Solo he hojeado el manual brevemente, así que tendré que leerlo con más atención, le advirtió Nolan antes de continuar. Pero creo que pronto le cogerás el truco. Por lo que he leído, ya le llevas cierta ventaja, Meadow. ¿Saur? Meadow le preguntó con curiosidad. Verás, el manual de MT advierte a los entrenadores que lo más difícil de dominar este movimiento es que el Pokémon que lo usa tiene que aprender a producir las semillas dentro de su propio cuerpo, explicó Nolan con paciencia a su querido compañero. Al parecer, a muchas especies de Pokémon de tipo planta les cuesta mucho esa parte. Tú, en cambio, ya puedes hacerlo, ya que conoces el movimiento drenaje de semillas. Meadow asintió lentamente, capaz de ver la lógica del chico. Lo complicado para ti será producir docenas de semillas a la vez, continuó Nolan, queriendo asegurarse de que ella supiera que tener una ligera ventaja no significaba que aprender semilla bala fuera pan comido. Eso y usarlas como proyectiles, en lugar de usarlas para absorber energía de tus oponentes. Va a requerir mucho trabajo, pero lo lograremos, estoy seguro. Bulbasaur. Exclamó Meadow, orgulloso de la confianza tan abrumadora que Nolan tenía en su pequeño equipo. Pidgey. Graznó Welkin con fuerza, decidiendo creer también en los tres. Oh, me alegra tanto que estén tan entusiasmados con esto. Nolan colmó de elogios bien merecidos a sus dos queridos Pokémon. Me preocupaba un poco que no les gustara la idea y que tuviera que arrastrarlos a través de esto a patadas y gritos. Debo ser el entrenador más afortunado del mundo por tener dos Pokémon tan brillantes en mi equipo. Bulba Meadow se sonrojó ante el maravilloso cumplido que acababa de hacerles. Welkin infló el pecho con orgullo. Tomándose un momento para apreciarlos, Nolan extendió la mano y los acarició con ternura, ganándose un arrullo de alegría, mientras Meadow y Welkin le acariciaban las manos con cariño. La verdad era que ambos sabían que también eran afortunados. Afortunados de haber encontrado un entrenador que los quisiera tanto como Nolan. Tras varios segundos, el tierno momento entre los tres finalmente terminó, y todos se separaron. Nolan se puso de pie, mientras Meadow permanecía leal a su lado. Welkin despegó, flotando cerca del hombro de su entrenador. Hicieron una promesa silenciosa mientras los tres intercambiaban una mirada de absoluta determinación. Que comience el entrenamiento. Y ese es otro capítulo menos. Así que este fue un poco más ligero después de toda la tensión del último capítulo. Sinceramente, tenía este capítulo planeado desde antes de empezar esta historia. Probablemente no haga una escena como esta cada vez que un miembro del equipo aprenda un nuevo movimiento, pero quería mostrar al menos la primera, detallando los métodos de Nolan para enseñar a sus Pokémon. Bueno, pasemos a los resultados del último tema de votación. Como recordarán, les pedí que votaran entre Meowth, Haunter y Doduo. Bueno, el resultado fue un empate entre Meowth y Doduo. Me quedé completamente atónito cuando vi que este era el resultado. Sinceramente, pensé que Haunter sería el ganador asegurado. Pero eso es lo divertido de hacer un Nuzlocke de esta manera. Me están dando un montón de Pokémon que normalmente no usaría, así que es muy divertido. Pero basta de eso. Por favor, dejen una reseña para esta votación del capítulo entre Meowth y Doduo para ayudarnos a desempatar. Finalmente, realmente espero que hayas disfrutado este capítulo, y gracias por leer mi historia. Hasta la próxima, seguid leyendo.